Corrales, soy licenciada en lenguas modernas y me desempeño como su instructora virtual de bilingüismo en el programa de English That Works Beginners o principiantes. El siguiente tutorial tiene como objetivo principal indicarle cómo funciona la plataforma Blackboard, cómo pueden ingresar a ella y participar en las actividades. Primero que todo debemos dirigirnos abrir el browser primordialmente o preferiblemente que sea Google Chrome, que es el que funciona perfectamente con la plataforma. Entonces digitamos la página de escenas en la sofiaplus.edu.co, seguidamente un segundo. Después de haber diligenciado la página, nos vamos al enlace que dice ingresar. Esperamos que cargue un poco. Se recomienda tener una buena velocidad en internet para no tener estas dificultades. Cédula de ciudadanía si tiene, o tarjeta de identidad, con la opción digita su número de cédula y seguidamente su usuario, contraseña. En este caso, pues nos vamos a la parte superior, escogemos la opción aprendiz. Antes de iniciar a entrar al curso como tal, es bueno o muy importante que actualicemos nuestros datos en Sofía Plus. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al enlace que dice registro persona, datos básicos, digitamos nuevamente la contraseña, validamos, allí están todos sus datos personales que se llenaron cuando usted inició su inscripción en Sofía Plus. Es importante que vean si el correo electrónico que tienen asociado allí es el que ustedes utilizan normalmente, para que allí es donde le va a llegar toda la información. Entonces lo que ustedes consideren necesario actualizar y le dan clic en actualizar. Teniendo ya la información como tal, nos vamos al espacio donde dice LMS, significa Learning Management System. Luego consultar fichas de caracterización. En este caso yo estoy inscrita como aprendiz en este curso y le doy clic en el tablerito de BB o Blackboard. Seguidamente se abre una ventana o una pestaña. Esperemos que cargue. Nos va a abrir nuevamente nuestro usuario y contraseña. Esperemos mientras que carga, allí vemos. Una vez ya estemos dentro del curso, esperemos allí que cargue. Voy acá a hacer mi ingreso de instructor para poder ver los cursos de inglés como tal, un procedimiento como para ustedes aprendices. Voy a esperar que cargue otro segundo, siempre demora un poco el espacio. Aprovecho mientras carga para darles la bienvenida a este curso. Espero que sea de su gran expectativa y espero que se diviertan mucho. Es un nivel de principiantes. Vamos a tratar de tomar todo el vocabulario aprendido para tener una base de inglés, por lo menos lo que se trata de presentaciones personales, gustos, disgustos, miembros de la familia, números, entre otros tipos de temas que vamos a ir desarrollando. Una vez ya usted le abra esto, usted toma el curso. En este caso voy a tomar uno, ya tengo 4 asignados. Abre la ficha del curso. Observen. Este es el curso como tal, ya algunos han ingresado, saben cuál es el procedimiento. Lo primero con lo que se van a encontrar son con los anuncios. Es el espacio donde usted va a estar informado sobre lo que sucede o los eventos que pronto se van a estar desarrollando en el programa de formación de bienvenida. Siempre miramos de
primero siempre va a estar ubicado en la parte inferior o debajo, algunos anuncios sobre, por ejemplo, el demo de la plataforma, que es importante visitarlo, los plugins o las descargas que debe tener el curso para que pueda funcionar perfectamente, el proceso de evaluación, debe aprobar son 4 resultados de aprendizaje para este curso, y debe aprobarlos todos, es decir, cada resultado de aprendizaje o RAP tiene asociadas actividades, entonces en total ponderado por unidad debe tener al menos 71%. Se les recomienda que realice todas las actividades para que pueda aprobar el curso. Si por algún motivo usted pierde un solo resultado de aprendizaje, podría no certificarse o podría no aprobar el curso, entonces es muy importante que tenga esta información clara. Tenemos también lo que es el plan de estudios, lo que es el cronograma, las actividades a desarrollar, esté muy pendiente de las fechas, ya que en esas fechas se va a estar abriendo y cerrando las diferentes actividades. Actividades iniciales, es importante que participe en el foro social, revise todos los botones que encuentra acá y donde está toda la información sobre las reglas de convivencia, las competencias, actividades, etc. Bueno, revisemos ahora lo que es en sí el menú del curso. Ya vimos los anuncios, nos vamos para información del programa. En este espacio vamos a encontrar todo lo pertinente al diseño curricular o el programa en sí. Para descargarlo, hagamos clic allí. Vemos la carpeta que está allí adentro. Tiene una información multimedia en HTML y tiene por eso es importante todos los diferentes programas para que puedan visualizar la versión HTML. En caso de que tenga dificultad para verlo, pues la hace clic acá y se la va a descargar en un PDF. Ok, y además de eso, usted encuentra la información tal como cómo descargar el certificado una vez usted sea aprobado o certificado, y cómo participa usted en los foros. También encuentra información allí, descárguela y es muy importante que lo vean. La información es solo del instructor. Cronograma de actividades lo descarga aquí, allí va a ver todas las fechas con los resultados de aprendizaje, competencias, fecha de inicio, fecha final. Como les decía, descargar certificado, entre otras información muy importante. Luego nos vamos a inducción a la plataforma, que es lo que les mencionaba ahorita en los anuncios sobre demo. Aquí usted va a encontrar tutoriales o videos sobre cómo es el manejo de la plataforma. Aquí miren ustedes, si usted de pronto siente que su computador o su equipo no tiene alguno de estos programas que son importantes, pues haga clic allí y los va descargando. ¿Ok? Acá adentro, aquí arribita, va a encontrar videos sobre qué es Sofía Plus, cómo participa usted en un foro social, cómo enviar una actividad descargable, entre otros videos que le ayudarán. Ok, aquí está un poco lento el sistema. Bien, nos vamos a la información del instructor. Allí usted va a ubicar quién es su instructor o instructora, cuál es su experiencia metodológica, cuál es su profesión, en dónde labora, de qué horario atiende el curso, qué días de descanso tienen. Es muy importante que lean esta información para que conozcan a su instructor. Luego tenemos el contenido del programa. Allí trabajamos ciertos aspectos como el material del programa. Encontramos material de formación y material de apoyo. Semanalmente o por cada unidad usted va a estar atento allí, mirar por ejemplo la actividad de aprendizaje número 1, 2, 3, 4, va a tener 4 materiales de aprendizaje. Dependiendo de la unidad se le va a ir pues habilitando el espacio. Entonces hace clic en materiales de aprendizaje unidad 1, revisa el material. También hay una versión HTML y otra otra descargable. Esperemos que cargue allí y usted va a ir revisándose el material y va a ir estudiándolo y haciendo las actividades que ahí aparecen.
Aprovechando que estamos en este punto, quiero decir algo. Hay algunos aprendices que me han escrito al foro de dudas e inquietudes sobre un PDF o un descargable que hay allí al final del interactivo. No es necesario que lo envíen por ningún medio, ni por el foro, ni por el correo, ya que no está agendado en actividades a entregar. Ese es un material que usted lo utiliza para mejorar o para practicar lo aprendido en este material interactivo. No deben desarrollarlo. Usted solamente debe enviarlo. Usted lo que debe hacer es desarrollarlo solo para usted mismo. No tiene que enviármelo al correo ni a ningún medio. Yo le estoy indicando qué actividades son las que usted tiene que entregar. ¿Okay? Bueno, eso en cuanto al material del programa. También va a encontrar materiales de apoyo aquí en esa misma carpeta o en ese mismo botón, perdón. También lo va a ir mirando, son enlaces de la web que le van a servir para seguir practicando la temática. También va a encontrar de pronto ejercicios, por ejemplo los saludos, el alfabeto, etcétera, pero no es nada entregable. Todo esto es para que usted practique. ¿Okay? Las actividades entregables las va a encontrar en este botón que es actividades. ¿Ok? Miremos allí. Hasta ahora hemos tocado las actividades previas porque estamos en días de reconocimiento de la plataforma, pero pronto ustedes van a tener acceso a lo que es la actividad 1, la 2, la 3 y la 4. La voy a ir activando por unidad. Bueno, principalmente para las actividades previas, lo primero que usted tiene que tener claro es actualizar sus datos en Sofía Plus, como les indiqué al inicio. Mirar que su correo el que usted utiliza actualmente, porque allí es donde le va a llegar la información. Ya he recibido correo de algunos aprendices que me manifiestan que no han podido, están preocupados porque no les ha llegado correo del inicio del curso. Ya les llegó. Revisen que el correo que usted tiene allí es el que está utilizando actualmente. Aquí se les indica un video de cómo actualizarlo, sin embargo ya les indiqué cómo. Van a realizar un sondeo de conocimientos previos, pues le hace clic allí. Ya he notado que algunos lo han hecho. Comenzar, y una vez va respondiendo. Recuerde que cuando usted realiza este tipo de actividades debe darle clic en una opción que le llama enviar para que pueda yo visualizarla. Ok. Otra actividad que es previa, pues el foro social, la de presentación. Entonces usted le hace clic aquí, el foro social lo va a encontrar aquí en el botón de actividades o en su defecto en el botón foro de discusión. ¿Okay? ¿Cómo participo? Primero que todo miro la participación del instructor, me guío qué es lo que pretende o que quiere el instructor de mí en este caso. Miramos la participación, bienvenidos aprendices, les da aquí un pequeño ejemplo. De hecho, pues le coloco un ejemplo donde usted solo había que cambiar la información que estaba subrayada con su información personal. También les entrego un video de una pequeña presentación para que ustedes tengan idea de cómo se pronuncia, ya que apenas estamos en proceso de formación sobre este tipo de presentaciones. No muchos tienen experiencia en esto. Bueno, ya usted, después que haya visto la participación del instructor, usted toma este paso y crea una secuencia. Le coloca el título. Todo el foro es importante que tenga un título, puede ser presentación, introduction. Vamos a colocar aquí. Entonces usted escribe su mensaje. Entre otras cosas que usted quiera agregar. Y una vez allá usted se haya presentado, pues le hace clic en enviar. No guardar como borrador porque no lo va a poder visualizar, tiene que ser siempre enviar. Voy a cancelar porque pues me aparece otra participación allí, pero entonces usted debe siempre dar clic en enviar. Eso mismo ocurre con el foro social, el foro de dudas. Si usted quiere hacer una pregunta, se dirige al foro de discusión, busca el foro de inquietudes y lo plantea de la misma forma. Crea una secuencia, escribe su mensaje y luego hace clic en enviar. Seguimos con las actividades. En estos días, creo que prontamente, mañana si no estoy mal, voy a estar abriendo esta la actividad de aprendizaje 1.
siempre van a encontrar primero la guía de aprendizaje. Usted la descarga y lee los pasos que se le piden. Aquí hay una actividad que se llama Identities, la descarga y la realiza. Una vez la haya realizado, viene aquí, abre el enlace, voy a esperar que cargue y la sube desde su equipo donde la tenga usted identificada, la busca, abre y luego envía. Puede poner un comentario, querida instructora, aquí envío la actividad correspondiente a la guía de aprendizaje número 1, etc. Siempre van a ser así las guías descargables, siempre se abre el espacio, se sube el archivo y luego lo envía. La otra actividad es, por ejemplo, interactiva. En todas las unidades actividades interactivas, que se autoevalúan. Usted hace clic allí, pero que cargue, le va a salir, esperar un momento, sale una nueva ventana. Que siga cargando. Aprovecho mientras carga para decirles que es importante que usted a diario ingrese a la plataforma, mínimo 2 horas diarias para que pueda cumplir con el objetivo del programa. Es importante que no use traductor porque no tiene sentido que usted utilice traductor y no lo intente por usted mismo. Puede usar sí el diccionario. Aquí le hace clic en Next y sigue las indicaciones. ¿Okay? Les decía que es importante que usted trabaje por usted mismo. Recuerde que usted es un aprendizaje autónomo. No tiene sentido que alguien mande las actividades o que recurra al traductor. Generalmente el traductor, es fácil identificarlo porque te delata, el traductor nunca lo hace perfecto. Entonces es preferible que usted lo haga, no importa cómo, pero lo intente por sus propios medios. Y para mí es mucho más valioso que me presente algo que no lo ha hecho usted mismo. Entonces, como es autónomo, usted debe ser consciente que debe presentar sus actividades hechas por usted mismo, no por alguien más ni por algo más, en este caso traductor. Tenemos otra actividad que es el blog, presentación. Aquí usted ya va a hacer una presentación personal de usted, pero ya va a ser evaluable, porque forzoso no lo fue. Entonces usted crea entrada de blog, se hace también escribir título, como ya habíamos hablado, el mismo proceso y la formación personal, y luego publica entrada. No lo publica porque no es pertinente en estos momentos, estoy solamente como instructora explicándoles cómo es el proceso. Esto en cuanto a actividades, ¿cierto? Bueno, entonces ya a medida que va avanzando yo le voy indicando qué actividades deben ir haciendo. Por lo pronto solo las actividades previas de la actividad de aprendizaje 1. En este espacio donde dice alertas, allí usted tiene que estar atento porque le van a estar llegando ciertos mensajes de que probablemente no ha ingresado a la plataforma, probablemente, eso le llega al correo también, probablemente usted tenga un porcentaje inferior al 71% que se requiere en cada total de la unidad, etcétera, etcétera. Como les comentaba ahorita, el foro de discusión aquí va a encontrar el foro de social, los foros temáticos y el foro de dudas e inquietudes. El mismo proceso, usted lo abre, luego usted crea secuencia, escribe un título, su mensaje y por último envía. Para no andar ya en el tema que vimos, vamos a seguir avanzando. Hay un sistema de biblioteca, si usted desea observarlo, también puede mirarlo, lo abre y observa. El glosario también es como una especie de un pequeño diccionario con algunas palabras claves trabajadas. Este es el paso de comunicación. Aquí está la que es mensajería interna, de algunos lo han utilizado. Este espacio es por si usted de pronto quiere decirle algo solamente a la instructora, no quiere que nadie pues sepa, crear mensaje
escoja a la persona que usted desea mandarle dicho mensaje. Por ejemplo, aquí busca a su instructora, aquí está, hace clic aquí para pasarla hacia allá, escribe el título, el mensaje, y pues obviamente ya usted escribirá lo que necesita, y si necesita de pronto adjuntar algún archivo, lo adjunta y le hace clic en enviar. Okay. El correo electrónico es el mismo proceso, pero ya eso se le llega al correo a la persona que usted desea. Si es a todos los, si tú quieres enviarle, le quieres enviar el correo a todas las personas que están en el grupo. Si es solamente a una individual, selecciona el usuario, selecciona a la persona que desea también, es casi lo mismo que el mensaje interno. Aquí ya está por orden alfabético. Mira, aquí estoy yo. Y hago un procedimiento y le hace clic en enviar. Bueno, las sesiones en línea es otro medio de comunicación. No la he trabajado hasta ahora porque he tenido problemas con mi equipo. Si se me solucionan de que hay que tener un curso, pues lo más probable es que estaré realizando una sesión en línea con ustedes. Más adelante les indicaré cómo es el proceso. Luego de unir evaluaciones, y es un punto muy importante, llevar calificaciones. Ahí donde te va a ver cuál es su progreso. En esta carpeta rendimiento general por unidad, ya cuando termine va a aparecer un enlace donde aparecen quiénes son las personas que se han destacado durante la unidad, y aquí en forma general va a tener sus calificaciones, su porcentaje, y en el espacio de mis calificaciones de forma individual usted podrá ver sus calificaciones. Este es de forma general e individual. Pues no lo abro porque en este momento no tengo ningún rol de aprendiz y no hay información allí hasta que usted no haya pasado en la primera unidad por lo menos. Esto es en forma general de lo que está compuesto el menú del curso. Lo hice de manera de video para que fuera un poco más claro, ustedes tuvieran claridad en este asunto. Otra cosita que quisiera que supieran es que el instructor trabaja de lunes a viernes. Como ustedes saben, ya después de 6 de la tarde, si usted envía una actividad el viernes, lo más probable es que sea evaluado el lunes en la mañana. Entonces quiero que tengan un poco de calma en eso y sean conscientes. El instructor pues tiene días de descanso, sábado, domingo y festivos. Cuando es día hábil, pues el instructor está en el deber de responderle los foros con máximo tiempo de 24 horas y las actividades en 48 horas. Pero ya recuerden que es en horas hábiles. ¿Qué otra cosita? Agradecería que fueran muy respetuosas, como lo han hecho hasta ahora, al momento de dirigirse a cualquiera de sus compañeros o instructores en los foros. Recuerden que esto es algo constructivo. Tratemos de no escribir en mayúsculas, porque eso en un ambiente virtual indica grito. No es muy educado, es importante mantener las etiquetas. Entre eso está no escribir en mayúsculas, siempre con respeto. Sabemos que este es un proceso de aprendizaje que apenas se está iniciando en inglés, que no sabemos mucho en inglés. Entonces lo más importante es que usted tenga esa ganas, esa dedicación de intentarlo hacer por usted mismo. Es muy importante para que pueda alcanzar la meta al final. ¿Qué otra cosita? El curso en Sofía Plus dice fecha final 25 de abril. Quiero que tengan claro esto. Esa misma fecha no puede ser el último día para entregar de actividades. Allí tengo en el cronograma de esta forma. Hasta el 19 de abril usted tiene la oportunidad de enviar todas las actividades para la unidad 4. Sin embargo, miren que yo cierro el 23 y hasta esa fecha usted puede enviar mejor si ha tenido de pronto una calificación un poco baja. Entonces yo le doy esa oportunidad, pero ya después del 23, ya hasta el 23 solo el plazo, porque el 24 tengo que cerrar un día antes de lo que aparece en Sofía Plus. Entonces yo quiero que tengan claridad desde un inicio sobre eso, porque a veces los aprendices creen que uno tiene que cerrar en el mismo día que aparece en Sofía Plus. Entonces hay que descargar evidencia, hay que hacer un proceso bien largo que toma más de un día, por eso se cierra un día antes. Y quiero que eso tengan claro para que ustedes tengan la oportunidad de enviar todo con tiempo y pues estén certificados, ojalá todos los que están inscritos en el curso. ¿Qué
otra cosita, a ver, jovencitos, para mí es un placer poder guiarlos, digo jovencitos sin ofender a nadie. Sabemos que en este curso encontramos aprendices de 13 años hasta, pues, definitivamente la edad que sea, pero somos jovencitos todos de corazón, y quiero agradecerles por haber hecho parte de este proceso. Espero, como les dije anteriormente, que el curso cumpla con sus expectativas y encontrarán una amiga más en este proceso. Además de ser su instructora, pues quiero que tengamos una relación muy cordial, muy amable, muy amiguera, y ojalá podamos entre todos tener un buen proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Y pues si tienen alguna duda, recuerden que deben enviarla por el botón de mensajería interna o en su defecto por foro de discusión o dudas e inquietudes. Por favor, no envíen actividades a través del foro ni del correo, porque no se van a evaluar desde allí, deben de ser desde los enlaces que sean diferentes. Bueno, jóvenes, un abrazo gigante, espero que les haya gustado la presentación. Cualquier duda, pues ya saben, a sus órdenes. Un abrazo.